retorno. Para que no genere retorno, el ser tiene que actuar en sintonía con su interno. Porque nuestro interno no está bajo ley de karma, nuestra alma no está bajo ley de karma, nuestro espíritu no está bajo ley de karma, nuestros núcleos internos no están bajo ley de karma. Entonces, lo que genera retorno es la actuación de los vehículos que sí están bajo ley de karma. Mi vehículo mental, mi vehículo emocional, mi vehículo etérico físico, eso sí está bajo ley de karma. Entonces, ¿cuándo actúa el ser? Cuando estas bases tridimensionales de conciencia actúan bajo libre albedrío, entonces generan karma. Si el libre albedrío me permite la aplicación de una acción positiva, el retorno es positivo. Si es negativa, el retorno es negativo. Mas si yo quiero colaborar con este momento particular del planeta, lo que tengo que hacer es ir a mi centro e intentar actuar en sintonía con mi centro. Mi centro está fuera de ley de karma. Cuando actúo en sintonía con él, entonces no genero karma y colaboro para que el planeta pueda trascender su actual posición. Estoy colaborando para que la transición se suavice, para que la transición se armonice. Cada partícula que va al encuentro de su propio centro de conciencia colabora para la suavización de la transición planetaria. Hay partículas que van a ser expulsadas del planeta, ¿sí? Porque no pueden seguir las prospecciones evolutivas para estos tiempos, que hasta el momento mismo en que sean expulsadas del planeta van a seguir generando karma. Y de ese karma se van a tener que hacer cargo allí donde vayan, porque está previsto por la energía crística, por la jerarquía crística, que esas partículas sigan su trayectoria en otros ámbitos. Pero también en algún momento, cuando hayan equilibrado cierto tipo de incorporaciones densas en su aura y las hayan erradicado, van a tener que darse una vuelta por la Tierra en algún momento, ciclos más adelante, para terminar de compensar ceremonialmente, simbólicamente, aquellos desfasajes. Entonces, es mucho mejor que un ser hoy esté abierto a estas realidades, que busque colaborar profundamente con estas realidades y con esta necesidad planetaria, entrando en sintonía con su interno y mostrando que es posible que una conciencia colabore de modo efectivo y activo con lo que la transición está buscando, que es la transferencia de una ley hacia otra. La transición planetaria es simplemente trascender la ley de karma y pasar a la ley evolutiva superior, o la ley de ciclos. Eso es todo. Nuestros núcleos superiores de conciencia están bajo ley de equilibrio. Nuestros núcleos intermedios están bajo ley evolutiva superior. Y estos núcleos tridimensionales, la personalidad de la cual se sirve el ego, estamos todavía bajo ley de karma. Entonces necesitamos ir hacia una síntesis, elevar las energías de estos planos, orientándolas a planos superiores, para que la transferencia no solo se vive en el planeta, sino en cada partícula que está presente en la transición. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo hacemos los seres humanos para armonizarnos en función de una convivencia más saludable? Por lo que decís, pareciera como que estamos hablando de que esto tendría que ser a nivel de cada uno, ¿no? A nivel personal, no en grandes conjuntos. Es decir, por ejemplo, la oración en masa, ¿tiene realmente algún sentido o no? La oración en masa, de modo general, no puede traspasar un límite. De modo general, la oración en masa se torna un acto mágico y no un acto espiritual. ¿Qué queremos decir o significar con un acto mágico? La oración en masa se torna un acto mágico porque es un acto de libre albedrío. Cuando los seres se reúnen en grandes conjuntos para orar, ellos tienen una meta. Y la meta es, por ejemplo, que cierto efecto se produzca, ya sea en una persona, en una situación, en una coyuntura, en un evento, que haya un resultado en base a lo que la oración está promoviendo, impulsando, señalando. Entonces, ahí nos alejamos puntualmente de la esencia de lo que es orar. Porque orar no es pedir nada en particular. Orar es tener la capacidad de ir al centro de la propia conciencia y permanecer disponible. Un ser que quiere aprender a orar o que quiere estar disponible a la energía de la oración, es un ser que tiene, primero que todo, renunciar a cualquier tipo de expectativa.
y entender que aquel que ora está distante de aquel que pide. El que pide no ora, el que pide está requiriendo la vida lo que cree que la vida le adeuda. ¿Sí? Aquel que ora sabe que la vida no le adeuda nada y que él está en deuda con la vida. Aquel que ora sabe que tiene una deuda con la vida y esa deuda es para con la vida interna, para con su propia vida interna. Entonces, aquel que se dispone a orar se rinde ante su propia vida interna, se curva humildemente ante la vida interna, se silencia y dice, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y en silencio se queda. Esto no quiere decir que 100 personas no pudieran hacerlo en conjunto, siempre y cuando la actitud en esas 100 personas fuera esa, sin nada pedir, sin nada esperar. De modo general, las cadenas de oración son grandes movimientos mágicos. 50, 20, 100, 1000, 3 millones de personas se ponen de acuerdo para pedirle a la conciencia planetaria o a Dios o a la energía por algo en particular. Claro, sin saber qué tiene previsto la energía para eso. Porque aquí está el punto. Cuando un ser pide a Dios o a la energía, él no sabe qué tiene previsto aquella entidad a la que él se está dirigiendo para esa situación. Si yo pido por la salud de alguien, y pido por la salud de alguien, y creo que porque pido se va a solucionar, puede ser que se solucione por mi pedido y por la cadena que genero de pedidos. Pero lo que no estoy sabiendo es que puedo estar interfiriendo kármicamente y que estoy ofreciendo una cúpula o que estoy ofreciendo un encapsulamiento mágico a esa situación. Y que aquel que está respondiendo, en realidad, no es el único o no es la energía a mi pedido. Generalmente a los pedidos responden las fuerzas intermedias, la capa psíquica, la capa astral. ¿Por qué? Porque cuando otorgan aparentemente lo que pedimos, nosotros todavía nos fortalecemos más en el sistema de pedidos. Entonces, el ser humano en esta transición tiene que llegar a madurar de un modo tal de entender que la etapa infantil donde se le decía que pedir era óptimo, está superado, tiene que superarse. Un ser maduro ya no le pide nada a la vida, un ser maduro se planta en silencio ante la vida, curvado ante la vida, donado ante la vida, dice, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Ya no pide. Y cuando al instructor Jesús, hace 2000 años, le preguntaron cómo era todo esto aquí, él lo sintetizó diciendo, el reino está dentro de ti. Entonces, aquel que se dirige al propio reino interno y dice, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, ese está en el camino adecuado, ese está en la síntesis y va derecho al centro de la situación. A mí esto que decís vos me resulta muy esclarecedor y tranquilizante, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, a través de los medios televisivos, radiales, la aparición de, no sé cómo llamarlos, si son cultos o, no sé, corrientes de pensamiento, pero que pareciera como que quieren transmitir que los pedidos a Dios tienen más fuerza cuando se hacen en conjunto, como si dijéramos, gritemos todos juntos y entonces nos van a escuchar. Y también, digamos, en la creencia de que si pedimos se nos va a conceder. Cuando de pronto por ahí se está olvidando que a lo mejor el destino de ciertas personas ya está fijado por Dios en un sentido, en un camino que no es el que nosotros esperamos. Concretamente, es decir, por ejemplo, si se pide por la salud de una persona que sabemos que está muy grave, que no sé, a lo mejor tiene un cáncer, una enfermedad terminal y que ya está en sus últimos momentos, bueno, precisamente por ahí hay una decisión divina ya de que esa persona tenga que desencarnar o, bueno, como cada uno en su religión lo interprete, digamos, como que su vida termina. Y estas corrientes a las que yo hago mención, parece que nos quieren decir que no, si nosotros sabemos pedir y gritar fuerte, se nos va a conceder, ¿no? Esta es la conciencia mágica que está intentando neutralizar y suplantar aspectos de la realidad interior que hoy tienen que emerger, ¿sí? Eso es conciencia mágica, ¿sí? Eso es una conciencia mágica que está intentando desplazar lo que hoy tiene que emerger, no es ninguna otra cosa.
en cuanto a lo que nos acontece, sea una dolencia, un traumatismo, un accidente o cualquier coyuntura, no importa el matiz que tuviera, todo aquello que nos acontece está previsto y planificado por nuestra propia conciencia interna. Hay una partícula interior y superior que es la que determina qué es aquello que tenemos que vivir, que experimentar. Entonces nuestro trabajo es ir a una posición, arribar a una posición, movernos hasta una posición donde podamos estar receptivos y disponibles para acompañar y asistir a aquella planificación interior. Y nadie puede correrse esa posición de la que hablamos si no tiene aspiración interna, si no tiene vocación interna, si no tiene verdadero amor despierto hacia aquello que tiene planificado internamente, qué es lo que va a acontecer en nuestra vida. Si nosotros tenemos verdadero amor por aquella partícula superior, divina e interna presente en nosotros, entonces nos disponemos a cumplir con su propósito. Esa partícula es la que planifica realmente lo que va a acontecer en cada encarnación con nosotros. Nuestra propia alma, nuestra propia mónada, llegado al caso, son quienes planifican acorde a las etapas evolutivas, las instancias y ya nuestra participación en el contexto de la vida planetaria, cómo va a ser nuestra encarnación. Cuando nosotros estamos fuera de la materia, ¿sí?, esta energía, el ego reencarnante, esta energía reencarnante, el ego, se une, se acerca, estrecha el vínculo con el alma, con la vida interna, con la conciencia interna y se dispone a aceptar la planificación que la vida interna le ofrece. El alma le ofrece al ego, ¿sí?, una planificación. El ego, cuando ya está lo suficientemente abierto a esa energía, reconoce esa planificación como válida y se compromete al encarnar sobrellevar esa planificación. Solo que cuando ingresamos en la materia, el juego de fuerza de la materia suele generar interferencias de un grado tal que tardamos años en ir descubriendo que tenemos una planificación interna que cumplir. Y que tenemos que ligarnos por medio del cumplimiento de esa planificación interna con un propósito y un plan que son únicos a todas las partículas. Nuestra alma, la tuya, la mía, la del televidente, ¿sí?, tiene un solo propósito. Todas las almas tienen un solo propósito. Solo que en cada encarnación las experiencias propuestas son diferentes, porque para llegar a ese propósito, cada uno lo hace con sus propios pasos, en base a la energía que realmente lo constituye, a todo el proceso evolutivo que sobrellevó, ¿sí? Entonces, esta cuestión de lo que nos va a ocurrir y de pedir que no nos ocurra, es como decir, yo planifiqué internamente algo y cuando estoy en la materia pido que no se concrete. Si tengo una enfermedad, pido que no se manifieste. Si tengo que atender una coyuntura dramática, pido no atenderla. Entonces, hay una ruptura en la conciencia humana. Internamente, antes de encarnar, planifica una cosa. Cuando está encarnado, trabaja en contra de esa planificación. Y esto se da por un alejamiento entre la partícula superior y la partícula inferior del ser. Por eso es tan necesario alinearse, entrar en sintonía y tornarse receptivo de los estímulos internos, que no son ninguna otra cosa que estímulos brindados por nuestra alma para ayudarnos en el descubrimiento y en la discriminación de lo que es aquella planificación interna. En cada estímulo que nuestra alma nos envía, nos está diciendo por dónde tenemos que acercarnos al cumplimiento de esa planificación interior. Cuando el alma pone una situación y nos pide que la atendamos, nos dice, ahí, en la atención de esa situación, se está cumpliendo el propósito interno planificado. Si el ser rechaza la situación, rechaza el propósito interno que está planificado, que él mismo planificó y aceptó antes de encarnar. Y hay una voz interior, ¿no?, que tenemos todos, que en realidad nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Algunos la escuchan, otros no. Posiblemente los más soberbios son los que no la escuchan. Esa voz interior, ¿qué es? Es decir, ¿es Dios? ¿Son jerarquías? ¿Qué es? Depende del nivel de conciencia, porque todo apunta a una síntesis. Cuando el ser más se abre, más se sintoniza, más se expande internamente, él va formando parte de conjuntos de energías cada vez más amplios y profundos. Cuando un ser está muy limitado, muy enfrascado en sus aspectos personales, apenas puede percibir algunos resplandores propios del alma. Entonces lo que él llama a Dios en realidad son chispitas del alma, ¿sí?
Ahora, cuando el ser está abierto, está receptivo, cuando él se unió ya con su alma, cuando estableció un vínculo con su alma, cuando él percibe un fogonazo, está por encima del alma misma, proviene de la mónada. Y cuando el ser se abrió a la energía monádica, por fundirse y amar la propia energía del alma, aquellos resplandores que va percibiendo, que se le permiten así de algún modo vislumbrar, pertenecen todavía de aspectos más amplios y profundos de la vida cósmica, la jerarquía misma, el propio regente, ¿sí? Aspectos de la vida cósmica que están en realidad en convergencia, en comunión con las partículas internas de los individuos. La vida cósmica pulsa, la vida cósmica se encuentra presente, actuando en relación a nuestros propios núcleos internos. Según el grado de despertar, el grado de comunión, el grado de coligación que un ser haya podido desenvolver, cada vez que entra en contacto con estímulos interiores, esos estímulos son el campo de convergencia de distintas fuerzas, de distintas energías de la vida solar, cósmico, planetaria. ¿Sí? Cuanto más encapsula un ser en sí mismo, las posibilidades de un patrón superior presente en los estímulos son menores. Un ser muy limitado, cuando su alma le puede enviar un rayito de luz, él cree que vio a Dios. ¿Sí? En realidad, el único es la composición absoluta de todos los elementos. Quiere decir que está presente en todos los elementos. Pero captar gradualmente, tener una conciencia de que eso es así, demanda empezar un trabajo piramidal, un trabajo humilde, un trabajo desde el llano. Desde el llano significa aprender a ver nuestras propias limitaciones, reconocer la energía inmediata del alma como nuestra meta, sin tener ambiciones de ir mucho más allá, comenzar a estrechar los vínculos con esa energía anímica y entregarse a que esa energía anímica nos vaya ofreciendo como un cáliz que tiene que ser llenado por energías superlativas cuando ella lo cree necesario. ¿Sí? Bien. Sí, creo que es mucho más sencillo de lo que parece hacer las cosas bien. El tema es qué humildad, ¿no? Tenemos o qué nivel de soberbia. Digo porque hay mucha gente que confunde, ¿no?, lo de la humildad con ser medio tontito, y prefieren algunos, yo escuchaba el otro día, ¿no?, inclusive gente que había sido entrevistada en un programa de televisión, que decía, yo prefiero ser soberbio, como diciendo, no sé, soy más fuerte, ¿no? Puedo ir adelante con más confianza que el humilde que se queda, y no tiene nada que ver. Es decir, es una, creo yo, una mala interpretación total, ¿no?, de los valores humanos, ¿no?, qué es la humildad y qué es precisamente. Vos en la pregunta anterior hacías mención a esa voz interna, si existe, que es aquel que ya está transitando el camino de la humildad, tiene mayores posibilidades de escuchar esa voz interna. Porque aquel que transita el camino de la humildad sabe que la única forma de caminar es no comprometiéndose con las voces del mundo. ¿Cómo hace un ser para poder percibir su voz interna? Cuando él no se compromete con las voces del mundo, cuando él apaga en sí mismo las voces del mundo, cuando él rechaza en sí mismo las voces del mundo. Para escuchar la voz interna, el ser tiene primero que apagar en él las voces del mundo. Un ser que se identifica con todo lo que el mundo ofrece, ese ser no está apagando las voces del mundo en él. Ese ser está confirmando continuamente la adhesión a lo que las voces del mundo le están ofreciendo, le están facilitando. Entonces, escuchar la voz interna no es una cosa imposible, no es algo que solamente un iluminado puede hacer. Aquel que simplemente se dispone a apagar la acción de las voces del mundo, a apartarse de la acción y el ofrecimiento de las voces del mundo, ese gradualmente va a empezar a ser guiado por aquella voz interna. La voz interna tiene una regulación, tiene un matiz que solo puede ser escuchado cuando nosotros no le prestamos oído, no le ofrecemos oído a la voz del mundo. Claro. Aquel que apaga en sí mismo la voz del mundo no tiene ninguna otra cosa que escuchar que la voz interna. Claro. Solo que hace falta mucha valentía para ese movimiento. Porque hay quienes creen que cuando apagan en sí mismo la presencia de la voz del mundo, con eso está su fin determinado. Quiere decir que su fin está ya sellado, el ser se desintegra. O sea, si no siento el mundo en mí, si no impacta el mundo en mí,
Entonces, ¿qué soy? No soy nada, me desintegro. El camino espiritual y el camino hacia la voz interna y estar receptivo es un camino para valientes. Un camino para valientes, solo los valientes. Quien no tiene valentía no puede hacer eso. Aquel que no puede dormir si no lo arrullan las voces del mundo, ese no es valiente. Aunque tenga toda la soberbia del mundo, aunque tenga toda la fuerza física del mundo, ¿sí? Aunque sea capaz de pelearse con cualquiera, ese no es valiente. Valiente es aquel que es capaz de quedarse solo con su interno y cumplir con lo que su interno le esté postulando, sin que los guardaespaldas del mundo estén ahí con él, porque él no los acepta. Sí, y tenía también deseos de decirte que justamente a través de mi humilde carrera periodística, las personas más grandes que yo pude entrevistar, grandes en serio, reconocidos mundialmente como gente grande, han sido los más humildes, los que para mí tenían la mayor cuota de humildad, ¿no? La humildad no tiene que ver con la servidumbre ni con la mansedumbre exacerbada. La humildad tiene que ver con la comprensión del ser en cuanto a su insertación dentro de lo que es la vida cósmica. Cuando el ser descubre la magnitud de la vida cósmica, descubre su propia magnitud. Entonces la humildad es un camino que empieza a transitarse a partir de que el ser entiende qué es la vida cósmica. Porque hasta que el ser no entiende la magnitud de una vida superior, muchísimo más amplia que lo contiene, él cree ser el centro del mundo. Entonces, cuando el ser percibe lo que es la vida cósmica, cuando el ser siente el pulso de la vida cósmica en él, se abre a eso y se curva ante eso, ahí va comprendiendo su magnitud, su real magnitud. Y entonces entiende que todo lo que tiene transcurrido es prácticamente nada al lado de lo que le falta transcurrir. Entonces ahí toma real magnitud de lo que él es. Nadie puede ser humilde si primero no conoce, no reconoce la inmensidad, la gran envergadura de una vida única que lo contiene, lo abarca, lo alimenta. ¿Sí? Para buscar a veces esa intimidad, ¿no?, de cada uno, para recorrer los caminos internos, algunos utilizan el yoga, pero yo te he escuchado decir que el yoga para vos era una disciplina que ya es como que cumplió una etapa. ¿Podrías clarificarnos esto? Todas las disciplinas genuinas